Soy Lourdes y un día más os invito. Bienvenidos a Hadas, Duendes y Bosques, un lugar donde la niebla oculta secretos. Los árboles susurran historias antiguas y las criaturas del bosque despiertan cuando cae la noche. Apaga las luces, acomódate y acompáñame en este rincón de misterio, leyendas y magia, porque esta noche el bosque vuelve a abrir sus puertas. Hay una carretera secundaria que serpentea entre montañas y bosques olvidados. Los habitantes de la zona la conocen como la Curva Oscura. No aparecen los mapas con ese nombre. No hay ninguna señal que la identifique. Pero todos saben dónde está. Y todos saben que después de medianoche es mejor no acercarse. La leyenda comenzó hace más de 50 años. En aquella época, una familia vivía en una vieja casa de piedra situada justo después de la curva. Era una vivienda aislada, sin vecinos, sin luz eléctrica, rodeada únicamente por árboles oscuros y silencio. Los lugareños decían que la familia era extraña. Nunca participaban en actividades del pueblo, nunca recibían visitas y rara vez se les veía durante el día. Entonces ocurrió algo. Un gran fuego ardió donde estaba la casa. Los rayos iluminaban el bosque como si fuera de día. Al amanecer, todo quedó en silencio. Cuando algunos hombres subieron para comprobar que la familia estuviera bien, encontraron la casa vacía. No había cuerpos, no había señales de lucha, no había equipajes. Simplemente habían desaparecido. Todos. Como si jamás hubieran existido. Desde entonces, la vivienda quedó abandonada. Y comenzaron las historias. Luces en las ventanas, sombras caminando por los pasillos, susurros durante la noche. Pero lo más inquietante era otra cosa. Los conductores que pasaban por la curva oscura aseguraban ver personas observándolos desde el jardín. Figuras inmóviles, quietas, demasiado quietas para ser humanas. Y cuando apartaban la vista un segundo, las figuras habían desaparecido. Entonces llegó Álvaro, atraído por la leyenda, y entró en la casa. Encontró armarios de ropa guardada durante décadas. Exploró la planta baja. No encontró nada fuera de lo normal. Muebles viejos, polvo, telarañas. Pero cuando llegó a la cocina, descubrió algo inquietante. Una mesa estaba puesta. 4 platos, 4 vasos, 4 sillas. Como si alguien hubiera preparado una cena y nunca hubiera regresado. El polvo lo cubría todo. Pero aquella disposición permanecía intacta, congelada en el tiempo como una fotografía. Al caer la noche, Álvaro instaló su equipo en el salón. Encendió una lámpara portátil, revisó las grabaciones y comenzó a hablar a la cámara. Intentaba aparentar tranquilidad, pero en realidad estaba nervioso, porque el silencio era demasiado absoluto. No se oían ni ramas, ni animales, nada. Entonces oyó un golpe, fuerte, seco, procedente del piso superior. Álvaro se quedó inmóvil. Esperó. Otro golpe y otro más. Y luego como pasos, lentos, cansados, recorriendo una habitación sobre su cabeza. Tomó la linterna y subió las escaleras. Cada peldaño parecía gemir bajo su peso. Al llegar arriba encontró un pasillo largo y oscuro. Las puertas estaban abiertas de las habitaciones, pero las habitaciones estaban vacías. No había nadie. Los sonidos ya habían cesado. Pensó que lo había imaginado todo.
Entonces vio algo al final del pasillo, una sombra. La figura parecía observarlo desde una habitación, inmóvil. Álvaro apuntó con la linterna. La luz iluminó el lugar. No había nadie, pero durante una fracción de segundo habría jurado haber visto el rostro de una mujer. Decidió regresar al salón. Intentó convencerse de que estaba sugestionado. Sin embargo, mientras bajaba las escaleras, escuchó claramente una voz muy suave, casi un suspiro, que pronunciaba una sola palabra: vuelve. Álvaro giró bruscamente. El pasillo estaba vacío. La casa permanecía igual de silenciosa, pero la sensación de que alguien lo observaba era cada vez más intensa. Pasaron las horas. La cámara comenzó a fallar. La imagen se llenó de interferencias. La batería, que estaba completamente cargada, descendió casi hasta agotarse. Al mismo tiempo, la temperatura cayó en picado. El aliento de Álvaro se volvió visible. Entonces escuchó pasos, esta vez procedentes del exterior. Alguien caminaba alrededor de la casa, lentamente, arrastrando los pies. Una vuelta completa y otra y otra. Álvaro se acercó a una ventana, miró hacia afuera y vio una figura. Era una mujer, vestida con ropa antigua, de pie junto a un árbol, inmóvil, observándolo. La luz de la luna iluminaba parcialmente su rostro, muy pálida. Álvaro tomó la cámara y acercó el zoom. La mujer no se movía, ni siquiera parpadeaba. Entonces la imagen de la cámara se distorsionó. Un segundo, 2 segundos. Cuando la pantalla recuperó la normalidad, la mujer había desaparecido, pero apareció detrás de otro árbol, mucho más cerca. El miedo comenzó a apoderarse de él. Decidió marcharse. Recogió sus cosas y salió apresuradamente. La carretera estaba apenas a unos minutos caminando. Pero al abandonar la casa sintió algo extraño. El bosque parecía diferente. Los árboles parecían más altos, más densos, como si se hubieran cerrado a su alrededor. Aceleró el paso y entonces vio luces. Sintió alivio. Corrió hacia ellas, pero al acercarse comprendió algo aterrador. No era un coche, era una vieja camioneta oxidada, detenida junto a la curva oscura, vacía, abandonada, como si llevara décadas allí. Álvaro se quedó inmóvil, porque acababa de pasar por ese mismo lugar unas horas antes y la camioneta no estaba. Entonces escuchó risas, lejanas, infantiles, procedentes del bosque. Después una segunda voz y una tercera voz, como si varias personas estuvieran ocultas entre los árboles, observándolo, estudiándolo, esperando. Las risas comenzaron a acercarse, cada vez más. Álvaro echó a correr, sin mirar atrás, hasta llegar a su coche. Entró, cerró las puertas y arrancó. Mientras tomaba la curva oscura, miró por el retrovisor y vio la casa, lo alto de la colina. Todas sus ventanas estaban iluminadas,
como si alguien hubiera encendido cada una de las luces, aunque allí no había electricidad desde hacía décadas. Y frente a la puerta principal había varias figuras, observándolo sin moverse. A la mañana siguiente regresó al pueblo, pálido, agotado, jurando que nunca volvería. Sin embargo, lo más extraño ocurrió cuando revisó las grabaciones. Las primeras horas aparecían normales. La cocina, las habitaciones, todo estaba allí. Pero a partir de las 2 de la madrugada, las imágenes cambiaban. En varios momentos podía verse claramente una figura detrás de él. Una mujer, observándolo, en el pasillo, en las escaleras, en el salón, siempre cerca, siempre inmóvil. Pero Álvaro nunca la había visto. Y había algo mucho peor. En el último vídeo grabado desde el exterior, cuando corría hacia la carretera, apareció una escena muy extraña. La cámara enfocó brevemente una ventana del segundo piso. Y allí estaba él, de pie, él mismo, mirando desde la casa, mientras corría por el bosque. Dos Álvaros, al mismo tiempo, uno huyendo. Aquella grabación nunca pudo explicarse. Algunos creen que fue un montaje. Otros piensan que la curva oscura es un lugar donde algo rompe las reglas de la realidad. Pero existe un detalle que pocos conocen. Meses después, Álvaro comenzó a tener pesadillas. Soñaba con la casa. Soñaba con la mujer. Soñaba con las figuras inmóviles. Y siempre escuchaba la misma voz, susurrando, vuelve. Finalmente desapareció, sin dejar rastro, como la familia que habitó aquella vivienda décadas atrás, como otros tantos antes que él. Y desde entonces, algunos conductores afirman que cuando pasan por la curva oscura, durante la noche, pueden ver a un hombre observándolos desde una ventana del segundo piso. Un hombre inmóvil, pálido, con una cámara colgada al cuello, esperando, como si aún siguiera atrapado dentro de aquella casa abandonada, esperando que alguien más entre por última vez. Y hasta aquí la historia de esta noche. Si escuchas pasos entre los árboles, o notas que alguien te observa desde la oscuridad, quizá el bosque quiere contarte algo más. Gracias por acompañarme en hadas, duendes y bosques. Descansa, si puedes, y suscríbete.